Bueno, muy buenos días. Bueno, estamos dando inicio al segundo ciclo que, bueno, está relacionado con varias de las actividades que venimos haciendo. Es una actividad del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, y también lo hacemos coorganizado con la Facultad de Ciencias Humanas, con el instituto recientemente creado, también con la Facultad de Psicología de la Universidad de San Luis y con el doctorado en Ciencias Sociales de San Juan y la FICIP, la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales. Bueno, sin más, yo le voy a dar la palabra a los coordinadores. Los coordinadores de este ciclo es el profesor Julio Gambina y el profesor Emilio Cebeso. Así que, sin más, Emilio, Julio, adelante. Julio, ¿querés empezar vos? Adelante, Emilio, adelante, adelante. Bueno, el ciclo, para las personas que nos vienen acompañando y para las personas que por ahí están acercándose, ahora tiene 6 encuentros en total. Hemos empezado ya hace una semana junto a Carlos del Frade discutiendo la problemática de las violencias, los negocios y el poder en el capitalismo, sobre todo vinculado a la problemática de la ciudad de Rosario en Argentina. Y hoy vamos a dar continuidad al ciclo con la profesora doctora Cecilia Quevedo y el doctor Jerjes Loaiza, que, bueno, el título que nos han brindado es Violencia y Ciudad en dos contextos latinoamericanos. Para encuadrar un poquito, muy brevemente, lo que es el ciclo de charlas, si bien la temática está relacionada con el eje de violencia y ciudades, el objetivo principalmente es poder discutir, traer a colación la perspectiva marxista y los textos de Marx, no puntualmente en un sentido analítico, sino como un abordaje, un trasfondo que permita problematizar la contemporaneidad del capitalismo y claramente esta tradición como forma de pensamiento que consideramos relevante y necesaria de reivindicar para comprender los fenómenos sociales hoy. Entonces, en este marco, presento brevemente a las personas que van a presentar hoy en el ciclo, sin dejar de agradecer, por supuesto, la presencia de todos y de todas en este momento, y sobre todo agradecer a quienes han brindado su tiempo para poder hacer las presentaciones. Cecilia Quevedo, si pueden silenciar por favor sus micrófonos. Gracias. Cecilia Quevedo es doctora en ciencia política, actualmente investigadora asistente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Es integrante del programa de investigación Ideología, Prácticas Sociales y Conflictos y del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Hábitat, y su línea de trabajo está orientada a discutir, problematizar las construcciones ideológicas de las políticas públicas, sobre todo en poblaciones indígenas en la provincia de Chaco. Es sobre esta temática que va a versar su presentación hoy. Por supuesto que hago una breve referencia a la trayectoria de los presentadores. Podría decir muchas cosas más. Por otro lado, Jerjes Loaiza es doctor en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Es docente en la Pontífica Universidad Católica del Perú y actualmente es director del Departamento Académico de Sociología, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es profesor asociado en esa misma institución. Las temáticas que indaga, que está actualmente investigando, aborda las relaciones de poder en el contexto político del Perú, la violencia de género, la inmigración y el racismo. Bueno, en esto doy pase, si quiere decir algo más, acá el profesor Gambina o el profesor Elorza, y ya podríamos iniciar, después que si quieren hacer alguna intervención, con la charla. Adelante nomás, Emilio, sin más. No sé, Julio, si vas a hablar, pero... No,
Vamos con Cecilia. Bienvenidos Cecilia y Jerjes. Enciendan el micrófono y empezamos con Cecilia. Bienvenidos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el ajuste del horario. Yo sé que el espacio tenía su momento a la mañana y amablemente se han amoldado a los tiempos nuestros, así que bueno, muchísimas gracias por eso. Y me interesaría, antes que nada, proyectar. Ustedes me dicen si se ve. Se ve perfecto. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, tarda un ratito, pero se mueve. Bueno, en primer lugar, agradezco a Emilio la invitación. Nosotros somos parte de un programa que viene pensando de algún modo los tiempos contemporáneos del capitalismo en las ciudades, ¿sí? El programa Ideología, Prácticas Sociales y Conflicto es para nosotros como un espacio de discusión donde podemos trabajar líneas individuales y problemáticas en distintas ciudades, tratando de ponerlas en diálogo con el pensamiento crítico, con el marxismo, entre otras perspectivas teóricas, ¿no? Y lo que me ha abocado en el último tiempo, en mi línea de investigación, tiene que ver con la ciudad de Resistencia, Chaco, ¿no? En una de las regiones quizás más pobres de la Argentina. Ustedes en el conversatorio anterior habían tenido la conferencia puntualmente trabajando la problemática de Rosario. Bueno, ahora me parece interesante establecer esa vinculación, ¿sí? Son territorios que no están del todo lejos, que tienen incluso un proceso histórico que los ha hermanado, dos provincias que están muy cercanas, ¿no? Muy cercanas, por más que el modelo productivo sea totalmente diferente, ¿no? Y en este marco, lo que a mí me interesa presentar es algunos de los avances de investigación que tengo y que me ha llevado a analizar este nombre pomposo que ustedes ven aquí, que es Proyecto de Intervención Urbanística Integral del Área Gran Toba, ¿sí? Es un proyecto de vivienda que se realizó, que tenía como objetivo destruir viviendas preexistentes de comunidades POM o TOBA, ¿sí? POM o TOBA, un pueblo indígena de la provincia de Chaco, viviendas que habían sido construidas en la década del 70 y construir a partir del 2014, que empieza con el gobierno de Jorge Capitanich, y queda descontinuado. Ahí en el 2019 tenemos el cambio de gobierno tanto a nivel nacional como provincial, asume a nivel provincial Domingo Pepo, y queda desde el 2015 al 2019 medio como en el aire, un proyecto urbanístico, ¿no? Que implica nada más y nada menos que destruirle la casa a un conjunto de familias indígenas y hacérselas de nuevo, ¿sí? Ese es el punto de partida, por lo cual yo les voy a proponer un recorrido para pensar ese presente, ese barrio Toba, ¿no? Ese barrio Toba conflictivo, cruzado por un conjunto de problemáticas sociales. Les voy a proponer un abordaje histórico, ¿sí? Porque ahí es donde yo creo que tiene sentido una perspectiva marxista, ¿no? En primer lugar, recordar cuando Chaco no era provincia. Recordemos que Chaco se provincializa en la década de los 50, ¿no? Fue la provincia Domingo Perón, hermana de La Pampa. Cuando Chaco era territorio nacional, ¿sí? Uno de los momentos quizás centrales, luego de la conquista del Desierto Verde, ¿sí? Que tenía como objetivo la anexión de esos territorios para la definición de límites del Estado Nacional, Chaco ocupó un lugar central. Luego de ese proceso de las campañas militares, no sé si ven la imagen, me confirman si la están viendo, ¿no? Sí, Cecilia.
luego de esas campañas militares, que duraron hasta 1911, uno de los dispositivos centrales para aglutinar a las comunidades indígenas de distintas etnias, ¿sí? Inclusive de poblaciones criollas, tuvo que ver con la figura de la reducción. En este territorio la reducción de Napalpí es actualmente muy conocida, seguramente muchos tendrán información del juicio que se llevó a cabo hasta el año pasado, ¿no? La masacre de Napalpí se lleva a cabo en 1924, el año que viene cumpliría 100 años de aquella masacre, que tuvo como objetivo llevar a cabo acciones militares desde un avión, ¿sí? Un avión que el ejército le había regalado al Aeroclub del Chaco, para reprimir a los huelguistas, ¿sí? Población indígena que estaba reclamando por sus condiciones paupérrimas, condiciones laborales paupérrimas, familias enteras que estaban concentradas en la reducción, y que en 1924 van a ser violentadas cruelmente, llevando a cabo una masacre, o lo que hoy se considera como un genocidio también, a través de un avión, ¿no? De este avión que la historiografía tardíamente daría cuenta, de este avión que fue fotografiado por un antropólogo que andaba en la zona, que había sacado fotos a la concentración, al campamento indígena que se había sublevado de alguna manera, ¿no? El campamento de los alzados, y que son encontradas en el Instituto Iberoamericano de Berlín, entre otros investigadores, por Mariana Giordano, que da cuenta cómo este fotógrafo de alguna manera va a ser, esta fotografía incluso va a ser una pieza clave para el juicio de Napalpí. Lo interesante de este momento histórico me parece que tiene que ver con cómo el ejercicio de la violencia, ¿no? La violencia en el modo de producción capitalista es una marca, ¿sí? Es una marca indeleble en el origen del proceso de producción, que no solo ha separado a los trabajadores de la tierra, como nos dice Marx en la acumulación originaria, sino que también ha llevado a cabo campañas de violencia y muerte, ¿sí? Es uno de los puntos centrales que yo les propongo a ustedes para la presentación, y que tiene que ver con cómo la violencia es esa marca indeleble en el capitalismo, que vamos a ver a medida que vayamos avanzando cómo va adquiriendo distintas formas, ¿no? Y que cómo es interesante no olvidar ese proceso histórico, ese proceso de larga duración que tiene nuestro escenario, nuestros procesos, nuestras problemáticas urbanas actuales, que es lo que nos interesa, ¿no? Cómo hay cierto devenir violento y cruel para ciertas poblaciones, no solo poblaciones étnicas, sino poblaciones en términos de clase. Aborigen es una definición más de clase que de etnia, porque aglutina un conjunto diverso de trayectorias culturales diferentes para subordinarlas al trabajo asalariado, ¿no? En la reducción de Napalpí, el indio manso tenía una distinción en el brazo que lo diferenciaba del indio que estaba fuera de la reducción, ¿no? Cómo la proletarización tuvo esa marca violenta, y el avión es un signo central de la violencia que va a acompañar el devenir histórico de esas poblaciones indígenas que hoy tenemos en el barrio Toba. Ese avión fue el encargado de tirar caramelos para que los trabajadores salgan. Esto está en las declaraciones de los sobrevivientes, de las sobrevivientes, Rosa Grillo, que murió hace muy poquitos días.
y que tiene que ver con el recuerdo, la memoria de cómo el avión pasa, tira caramelos, ¿no? Y ellos salen y ahí es cuando se les da muerte, ¿no? Unos 300, menos de 300, 400 trabajadores, y que es una masacre que queda en el olvido, ¿no? Una segunda idea que a mí me interesa es tratar de pensar esta violencia histórica que tiene un devenir ligado al capitalismo, que no se puede separar, desligar del capitalismo. Tiene que ver con la década de los 50, ¿no? También allí donde se da para mí una segunda separación de la tierra, de los trabajadores que habían quedado en esos territorios, sobre todo en la parte del impenetrable, del noroeste de Chaco, limitando con Formosa con Salta. Tiene que ver con los procesos que se dieron en la década del 50, ¿sí? Cuando uno empieza, y cuando uno tiene la intención de historizar cómo surge el barrio Toba en la ciudad de Resistencia, se encuentra con algunos testimonios de antropólogos, también Esther Hermite, hay otra figura central de la antropología que en sus trabajos de campo cuenta que en la década de los 40, ¿sí? de los 40, se le dice a las poblaciones que habían quedado, que estaban asentadas al borde del ferrocarril, en el lote de 170, ya en la ciudad de Resistencia, porque se habían desplazado de sus territorios originales, se les dice que la señora de Perón, que Eva Perón, los estaba esperando en Polonia o Chaco. Ellos van a ver, porque la promesa era que se les iba a entregar tierra, descubren que Eva Perón obviamente no estaba, y cuando vuelven a sus territorios a Resistencia, ya sus lotes habían quedado cercados, y se ubican donde actualmente está el barrio Toba, ¿sí? Cerca de la ruta 11, aproximadamente a 2 kilómetros de lo que hoy es la Plaza Central de Resistencia, Ciudad de las Esculturas, como el eslogan de la provincia. Lo que me interesa de este proceso es remarcar un segundo punto, que es cómo podemos mirar la experiencia actual de la pandemia y de las problemáticas urbanas al interior de una ciudadanía mercantilizada. Y ese es otro aspecto sumamente interesante que nos da la perspectiva marxista, ¿no? Donde el indígena, si se quiere, ocupa siempre un rol productivo. No es como el caso de los mapuches, que también recientemente lo habrán escuchado en los medios de comunicación, una subjetividad que se puede extrapatriar, esa cuestión chilena, por ejemplo, ¿no? El riesgo de que los mapuches siempre pueden llegar a ser chilenos, sino que hay un componente de clase que no se pierde y que adquiere como mano de obra, pero como peón, como cliente, como consumidor, adquiere siempre otro sentido, como emprendedor vendiendo artesanías para el Parque Nacional Impenetrable, etcétera, etcétera, ¿no? Adquiere otro sentido, pero siempre hay una óptica productiva en ese significado. Otro de los momentos importantes en el proceso histórico del barrio Toba tiene que ver con los procesos que se abren a partir de la dictadura militar, que donde muchos también, los que son más grandes recordarán el Chaco Puede, y este proceso que también sometió bajo una campaña al oeste chaqueño, la campaña del oeste, tratando de colonizar territorios, de parcelar, de vender la tierra. Empezaría en los años 90 la venta de tierras, pero es una gran avanzada sobre ese territorio del impenetrable, que no solo es en el impenetrable, de hecho la dictadura va a crear una ciudad, Fuerte Esperanza, es un pueblo estratégico que se crea de la nada, un pueblo creado directamente por la dictadura, sin indígenas,
y un conjunto significativo de características que no les quiero desarrollar, pero sí quiero decir que la dictadura tuvo un proyecto político para los indígenas. Y ahí es otro punto interesante para entender el barrio Toba. Es en la década de los 70 que la Cruz Roja, que era la organización que tutelaba el barrio Toba, ¿sí? Un barrio caracterizado por la promiscuidad, como percepción de la Cruz Roja respecto a las familias extensas de las comunidades indígenas, no nucleares, sino extensas, que tenía que ver con tutelar, de conseguirles trabajo, de nuevo la subjetividad productiva, de enseñarles a cómo se cocinaba, cómo se limpiaba, cómo se hacían las cosas en la vida doméstica y en la vida urbana de una ciudad. Es en este contexto que también se construyen unas viviendas abovedadas que veíamos en la primera foto, un techo redondeado, ¿sí? Que van a ser las que Capitanich prometió destruir porque ya estaban muy insuficientes. Este es un segundo momento que da cuenta de el rasgo, quizás de unas segundas formas de separación que son sometidas a las poblaciones indígenas, una nueva lógica de extinción, ya no de los sujetos de la tierra, sino de los sujetos respecto a sus propias familias extensas, ¿sí? Hay en los informes de Hermite, para esta etapa, un interesante punto que tiene que ver con cómo a los integrantes de una misma familia no se le daban dos casitas al lado, sino que se parcelaban y se loteaban, teniendo en cuenta que una misma familia, padres o hijos y demás, abuelos, se separaran por el barrio, ¿sí? Esto en la década de los 70. Llegando a el contexto de la gobernación de Jorge Milton Capitanich, que gana las elecciones en 2007, él asume con un interesante discurso reparatorio para las comunidades indígenas, que va a estar centrado en el reconocimiento de la masacre de Napalí, ¿sí? El equivalente a lo que para Néstor Kirchner fue el proceso de los 70, el proceso de violencia que pareció abierto por la dictadura militar en los 70, es para Capitanich la masacre de Napalí, el reconocimiento de que el Estado, el territorio nacional del Chaco, la gobernación del territorio nacional del Chaco había llevado a cabo un genocidio con trabajadores indígenas. Ese reconocimiento estuvo significado con la entrega de una vivienda a lo que en ese momento era la última sobreviviente de la masacre, Melitón Henry, que moriría en el mismo año, 2008. ¿Sí? Como forma de reparación, el Estado de Chaco lleva a cabo entonces este gesto simbólico de entregarle una vivienda a una sobreviviente indígena, ¿sí? Un gesto ideológicamente muy interesante para lo que nos compete y para lo que sigue. Una de las cuestiones que tiene que ver con las formas de inclusión a las poblaciones indígenas en el barrio Toba ha tenido que ver entonces con este proyecto que yo les mostraba el título al comienzo, de Proyecto Integral Urbanístico Gran Área Toba, que tenía por objetivo destruir las viviendas que había hecho la Cruz Roja y que se habían entregado a la dictadura, esas 220 aproximadamente, esas casitas de 8 por 25 metros, todos uno al lado del otro, siguiendo una tira larga, eso que ven ustedes, siguiendo la tira del ex ferrocarril, donde se habían alojado los trabajadores indígenas durante las décadas precedentes, ¿no? Muchas décadas precedentes. Este plan, este proyecto urbanístico, se pensó en distintos sentidos. Primero porque formaba parte de la reparación histórica, ¿no?
de los pueblos indígenas, cómo se repara la violencia y las atrocidades que el Estado mismo ha generado para con las poblaciones subalternas, pero también políticamente, político-partidariamente. Este plan de vivienda se inaugura de manera apurada, como todas las inauguraciones de obra pública, para la campaña de Scioli y Zanini, ¿sí? El acto de campaña de Scioli y Zanini en el 2015 se inaugura en el barrio Toba, ¿sí? Fue como la gran obra que llevó a cabo, bueno, la dupla presidencial que finalmente perdería las elecciones, ¿sí? Pero en este proceso de llevar a cabo una política pública tan ambiciosa, tan compleja como la que implicaba sacar familias de sus casas, ¿sí? De esas casitas, ahí estamos viendo en la primera foto el traslado, ¿no? El traslado nos hizo acordar, o me hizo acordar, lo que muchas veces se veía en la ciudad de Córdoba con las ciudades barrios, ¿sí? Cómo el ejército había estado dispuesto a colaborar, a llevar a cabo el proceso que tenía que ver no solo con el traslado, sino con el derrumbar una casa en donde se había vivido casi toda la vida, ¿sí? Que esa es otra lógica de la violencia. Las implicancias de eso. Obviamente, esta política era tan compleja que llevó muchísima negociación con los pastores, con las mujeres, con los punteros políticos del barrio, para que todas las familias, sobre todo los más ancianos, que recordaban incluso la gesta o el paso de la Cruz Roja, que inclusive tiene una imagen muy positiva en el barrio, sobre todo en las generaciones más grandes, en los mayores, y tener que destruir esa casa, ¿no? Eso fue un momento complicado. Lo que decidió el Estado provincial fue trasladar a esas familias y llevarlas, obviamente, a otro predio preparado para tal fin, que queda, ustedes ven la distancia a la imagen inferior, en ese mapita, ¿sí? Es un predio acondicionado técnicamente para alojar a las familias en etapas, ¿sí? Lo que ustedes veían número 1, número 2, número 3, eran etapas de la política pública que iban sacando grupos de familia e iban relocalizando en ese rectángulo superior. Obviamente, esto salió absolutamente mal. Todas las pertenencias de las comunidades indígenas que trasladó todos esos roperos, las camas, los electrodomésticos, absolutamente, se guardó en un galpón destinado para tal fin, con un acta notarial que le decía que cada familia tenía tal y tal pertenencias. Se amojosaron, se robaron, se mojaron, etcétera, etcétera. No podían llevar ni un ventilador a la nueva relocalización en el nuevo predio, y paralelamente una campaña publicitaria de que esta era la gran transformación del barrio, un barrio marginal que iba a transformarse, a reconstruirse, y a regenerarse, ¿no? A cambiarse, a transformarse, ¿no? A esa esperanza del progreso y del desarrollo de la mano del Estado para con los sectores subalternos. El campamento en donde se localizaron tenía esta disposición, eran containers. Los containers ustedes saben que son otro invento muy pragmático y útil del capitalismo contemporáneo, ¿no? El gran invento del traslado de mercancías eran los containers, que estaban supuestamente adaptados para que habitaran las familias, ¿sí?
una especie de campamento, también la idea de campamento que vuelve con el paso del tiempo, y donde estas familias obviamente tuvieron que estar mucho tiempo más que él inicialmente planificado. Entre los conflictos que se registran en esta etapa de la política pública, una nena muere, Camila Peñalver, por quedar electrocutada, obviamente porque eran instalaciones muy precarias, que el Estado provincial no llevaría a cabo con otros grupos, ¿no? Ni mucho menos con otras clases sociales, ¿no? Eso quiero remarcar esta cuestión desde una perspectiva de clase. Al interior del hacer política pública, del planificar la política de vivienda, no es imaginable una política así para otras clases sociales. Otro de los momentos que son sumamente interesantes, que me parece que abre una tercera puerta y que tiene que ver con, de alguna manera, cómo pensamos territorios tan divergentes en Latinoamérica, digo, por la presencia de Jerjes, teniendo en cuenta este vínculo entre la violencia, el capitalismo y la ciudad, tiene que ver con la observación de nuestro presente y lo que pasó en la pandemia, que hoy ya, a un año, parece como si hubiese pasado muchísimo más tiempo, ¿no? Y así que otro de los objetivos es recordar algunos acontecimientos que vivió este barrio, que ya había vivido tiempo antes viviendo en este container, ¿no? La vigilancia de las prácticas, la regulación de los vínculos, que no pudieron venir familiares, que se firmaran notas o documentos notariales para todo. Ellos ya lo habían vivido en paz, lo venían viviendo, de hecho, al menos durante el origen del barrio, y es aquellas prácticas que también llevó a cabo la Cruz Roja, ¿no? Bueno, la pandemia es significativa en términos de vivienda porque al ponerse en tela de juicio la cuestión del hacinamiento y la vigilancia de las prácticas, ¿no? Del quédate en casa, y de que el TOBA era el más peligroso, el COM era el más peligroso porque no sé si recordarán, pero los indios infectados habían circulado por toda la provincia. Entonces una de las primeras cuestiones era cercar el barrio TOBA, ¿no? Pero también a nivel provincial, no es casualidad que esa última parte de la política de vivienda que había quedado totalmente desfinanciada se terminara con la asunción de Jorge Capitanich, y se finalizara el cuarto sector, que era el que había quedado sin finalizar, ¿no? Sin finalizar las obras. Esta es uno de los dirigentes vecinales, uno de los vecinos del barrio Toba, en una foto que me envía por WhatsApp por esos días, dando cuenta de las maquetas. Las maquetas obviamente siempre son llevadas por el Instituto de Vivienda y son personalizadas, ¿sí? Son un tipo de mercancía singular porque se supone que se amoldan a los tamaños de cada familia. Y ese es otro de los puntos ideológicos bien interesantes. Se supone que la gesta de esta política pública tuvo que ver porque cuando Jorge Capitanich, antes del 2013, que empieza a planificar la vivienda, va al barrio, de sorpresa, entra a una casa y encuentra al menos 25 personas. Sale de ahí, conmovido, y decide, esto lo vamos a tirar y vamos a hacer todo nuevo, ¿no? Esta era la última etapa, y como las anteriores había tenido ese rasgo de personalización de la vivienda, inclusive a los pastores se le había hecho
viviendas de 2 pisos, que era totalmente novedoso para un barrio Toba, que es totalmente uniforme, ¿no? Socialmente uniforme. Hay ahora viviendas de 2 pisos, que generalmente son espacios, uno sabe que son espacios utilizados en la planta baja como templo evangélico. Una de las cuestiones que yo creo interesante pensar en nuestro presente y en las perspectivas, desde una perspectiva crítica, en las distintas prácticas que se habilitaron durante el periodo de pandemia, tiene que ver con el control excesivo, ¿no?, a las prácticas y a las formas de hacer de los vecinos. El barrio Toba estuvo en este periodo totalmente vallado, donde hubo cercos perimetrales que controlaban tanto la salida como el ingreso de los barrios. El ejército tuvo también obviamente su presencia en el territorio. El ejército era el que en algún momento el que se encargaba de llevar las raciones para comer y no comer, porque obviamente era un barrio caracterizado por el trabajo informal que se había quedado suspendido. Los trabajadores del barrio que salían a hacer changa, que salían a vender artesanías, muy pocos trabajaban en el ámbito público o eran empleados públicos. Tuvieron que ver restrictivas sus prácticas, ¿no? Y a la vez un conjunto de operativos de controles, asistencia alimentaria, de sanidad, pero la figura de los drones acompaña este proceso, ¿no? La observación y el control aéreo de nueva máquina de guerra que se utiliza para la regulación poblacional, haciendo quizás un paralelismo con la cuestión del avión que veíamos en la primera parte, ocupó un rol central, ¿no? Los operativos de asistencia, obviamente que también se caracterizó porque al estar tan mediatizado el barrio, todos los funcionarios visitaron el barrio, funcionarios de primeras y segundas líneas, paralelamente a las distintas dificultades que tenían en términos hospitalarios las poblaciones. Eso llevaría otra conferencia más para desarrollar toda la experiencia que estas poblaciones tuvieron al interior de los hospitales con la pandemia. Es meritoria de otro análisis sobre la crueldad. Una de las cuestiones que estuve revisando al poder preparar la clase fue ver las imágenes y ver cómo yo hice trabajo de campo antes de la pandemia y hice después de la pandemia, ¿no? Una de las cuestiones centrales que me llamó la atención es cómo habían cambiado algunos murales, por ejemplo, ¿no? Este edificio que ustedes ven ahí tiene que ver con la escuela primaria y la escuela secundaria del barrio Toba, que es un lugar emblemático y central en la dinámica comunitaria de ese barrio, ¿no? Si en uno de los grafitis decían odio a la policía, porque obviamente que en ese barrio la presencia de la policía tiene una dinámica represiva y de regulación sumamente marcada, ¿no? Esto también recordar el rol de la policía que a lo largo del tiempo ha tenido una dimensión territorial en este barrio sumamente particular. En el segundo mural, lo que aparecían ahora tenía que ver con la cantidad de muertos que tiene el barrio por COVID, ¿no? Uno de esos muertos es Juan Chico, un intelectual que muere durante la pandemia,
quizás el intelectual más referenciado del pueblo com, que tuvo su abuela fue sobreviviente de la masacre de Napalpí, y él fue uno de los referentes que llevó a cabo un activismo claro por el juicio de Napalpí, porque estaba convencido en que había que ejercer allí un trabajo de memoria y de justicia para su pueblo, ¿no? Que finalmente se lleva a cabo, a pesar que, bueno, en un proceso que él no pudo ver del todo. Pero sí quiero destacar eso, que fue artífice de esa política de memoria que lleva el pueblo com en relación a Napalpí. También como otros referentes de la cultura, artesanos, músicos que fallecieron en el barrio. Hay otras fotos también, en las distintas visitas. Esa es la entrada al barrio Toba, que obviamente tiene este cartel, que mucho se puede vincular con los lugares turísticos, ¿no? de la Argentina, cómo tienen ese nombre, ¿no? Como para que las personas se saquen fotos. La inauguración de las casas también tuvo su cartel que dice Toba, ahí en la entrada del barrio, y que cuando uno entra, esta imagen de esa camioneta 4x4 que ustedes ven, son de la policía, ¿sí? Esa presencia constante que no dejó de tener después de la pandemia, y que tenía ya antes de la pandemia, ¿no? Es como un barrio militarizado, ¿sí? Indudablemente militarizado. Y otra de las cuestiones que me parece también para pensar, y en relación a la exposición de Carlos del Frade en el conversatorio anterior, que tenía que ver con la presencia del narcotráfico en nuestras poblaciones, ¿no? Como una de las formas más explícitas de la violencia en estos territorios. Quiero establecer un paralelismo con lo que, bueno, seguramente muchos estuvieron en esa exposición, y dar cuenta cómo en el barrio también es un territorio donde la droga es organizador de prácticas a nivel local, y donde es una de las problemáticas fundamentales, junto con los suicidios de la población más juvenil, ¿sí? Uno de los problemas más graves que atravesaba el barrio, inclusive durante la pandemia hubo suicidios, un barrio que es, como les digo, es una tira donde tiene una calle, casas de un lado y casas del otro. Durante la pandemia hubo suicidios de población joven en el barrio, ¿sí? Y poniéndome a rastrear e identificar esta problemática en los medios, encuentro que obviamente que viene de larga data, ¿sí? Donde hay una vinculación por parte de las organizaciones locales, sobre todo de la Comisión Vecinal del Barrio Toba, por encontrarle la vuelta institucionalmente a este flagelo de la población juvenil, ¿no? En el barrio, y que tiene que ver con políticas que no se llevan a cabo, o políticas que no terminan de comprender la gravedad del vínculo entre el narcotráfico, la droga, el narcomenudeo en este barrio, ¿no? Una de las cuestiones centrales, ya para ir cerrando, Emi, con la cuestión del tiempo, tiene que ver con una anécdota que me contó una de las referentes, Laura, una de las referentes de la Comisión Vecinal hoy, una de las primeras mujeres que está a cargo de la Comisión Vecinal, que tiene que ver con un acontecimiento a fin de año del año pasado, y es que se encontró, unos pastores entran a la iglesia y encuentran a un sobrino colgado en la iglesia,
¿sí? Que para ellos, para la comunidad de pastores, no fue un suicidio más, sino que tuvo un significado sumamente preocupante, ¿no? Y que de alguna manera organizó y reorganizó a los pastores, que muchos no tienen nada de vinculación entre sí, a los pastores de las distintas iglesias, para ver cómo resolver este problema que está focalizado en la juventud del barrio, ¿sí? La juventud estigmatizada, violentada, controlada por la policía, sin posibilidades de trabajo formal, y a la vez ese vínculo entre el narcotráfico y las prácticas y las prácticas organizativas de las comunidades indígenas también tiene que ver con otra cuestión que no quiero dejar de comentar, por más que le robe un poquito de tiempo a Jerjes, y que tiene que ver con lo que pasa en el impenetrable, ¿sí? Desde hace unos años se ha organizado un colectivo de población wichí que se llama Guardia Huasac, ¿sí? Y que tiene como objetivo al menos dos. Uno es, en el impenetrable, en la localidad de Sausalito, uno es combatir el narcotráfico, ¿sí? Porque son territorios libres de narcotráfico, donde las avionetas también se ven, y no tirando caramelo precisamente, y cuidar el desmonte y el despojo territorial, el corrimiento de la frontera agropecuaria en estos territorios, y el desmonte, ¿no? A pesar de la cantidad de parque nacional con un conjunto de hectáreas o de políticas en torno a la ley de bosques y demás, el desmonte es otra de las cuestiones que preocupa a las poblaciones locales, no en resistencia, pero sí en el impenetrable, y que tiene que ver con esta guardia, que también es interesante cómo se ha vinculado con el gobernador Capitanich, porque incluso en un momento los acusó, los denunció por sedición, y ha tenido una relación sumamente violenta, sumamente conflictiva, ¿no? con esta organización, que inclusive en un primer momento portaba armas, y que luego se los obliga a que dejen de portar armas y que sean políticamente correctos y que se configuren como guardianes ambientales, ¿sí? Que estén más preocupados por el cuidado de la naturaleza, como se supone que los indígenas buenos tienen que hacer, y no que anden por ahí desorganizando a la sociedad. Otra de las cuestiones, y con esto quiero cerrar, tiene que ver también recordando que hoy es el 19 de abril, Día del Indígena Americano, y ha habido en mi nueva población, otra de las localidades, Misión Nueva Pompeya, otra de las localidades de Impenetrable, hace relativamente poco, otro gran conflicto social que ha tenido a la población indígena como protagonista, ¿sí? Y que tiene que ver y que siempre termina el conflicto con la policía y siempre termina con la represión, y tiene que ver con un conjunto de problemáticas de larga data que viene atravesando la comunidad indígena, en términos de desapariciones, en términos de represión, en términos de muerte, ¿sí? Aquí algunos nombres de los últimos dirigentes, niños, jóvenes, mujeres que han tenido, que han sido víctimas de estas lógicas del capitalismo, ¿no? Que nada tienen que ver con las retóricas pomposas y novedosas del turismo en esta zona, ¿no? Eso es la violencia estructural ligada a la tierra y ligada a aquel sentido que destacaba al principio, y que me parece interesante también recordar, ¿no? Una última, como para cerrar, una última impresión sobre cómo a lo largo del tiempo
la violencia del capitalismo se ha metamorfoseado, nos hace ver que el presente, ¿sí?, que muchas de las prácticas del presente, que no necesariamente se perciben como violencia, incluyendo al interior de una política pública, al interior de una política pública de vivienda que se supone que repara, que da derechos, que otorga algún nivel de bienestar, está atravesada por la crueldad y por la violencia, ¿sí? Y que no la terminamos de comprender si no lo analizamos desde una óptica de larga duración, ¿sí? Desde un proceso histórico complejo que tiene que ver con el capitalismo, y que de alguna manera nos da cuenta de cómo, si se sintetiza en algo, ese capitalismo es en las máquinas de muerte que llevan, como dice Bembe, a ciertos sujetos a hacer poblaciones de muerte, a generar y crear mundos de muerte, donde hoy, bueno, identificamos a estas poblaciones urbanas indígenas, pero que de alguna manera nos obliga a indagar, a seguir pensando cómo la ciudad, el capitalismo y la sensibilidad están unidas. Ese es otro punto para los que estuvieron en el conversatorio anterior, que me parece interesante seguir. No simplemente eso, y dejo espacio a mi compañero. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Vamos a tener tiempo más o menos hasta la 1, sí, más o menos no, hasta la 1. Le dejamos la palabra ahora a Jerjes Loaiza, profesor, cuando usted quiera. Muchas gracias. Muy buenos días acá en Perú, buenas tardes, creo ya en Argentina. Voy a probar la cámara. Tengo problemas, dificultades de conectividad. El capitalismo definitivamente en el día de hoy, pero no va a ser pues una prohibición para que pueda estar el día de hoy con ustedes. Bien. Quería hablar de dos temas que había coordinado con Cecilia, gran amiga, y agradezco bastante la invitación que me pueden dar. Si en algún momento hay una mala conectividad, por favor me lo hacen saber. Y tiene que ver con la necesidad de poder pensar y repensar el contexto primero de la necropolítica en relación obviamente a lo que implica el marxismo, ¿no? Y sobre eso había preparado un tema rápidamente, ya que no hay mucho tiempo. En 20 minutos voy a plantear esto. Había preparado un tema relacionado a lo que es la necropolítica de la información. Voy a contextualizar rápidamente. En el caso peruano, lo que nosotros tenemos es un caso en donde, como usted en las fake news también denomina, bastante fuerza en el contexto del COVID-19, de la COVID-19, ¿no? Y los países donde más fake news hubo, justamente fueron los países donde mayor desarrollo de muertes, mayores muertes hubo, ¿no? Como es el caso de Brasil, como es el caso de México y el caso peruano. Quiero solamente limitarme al caso peruano. En cuanto al caso peruano se refiere, tenemos una situación sumamente trágica. Y yo he identificado 4 momentos particulares. El primer momento, y con esto la conclusión nos va a llevar pues a una suerte de ultraderecha o ultraliberalismo que existe en el Perú, que no le importa las muertes que pueda provocar. Lo importante es imponer un modelo que no tiene que ver con un modelo que beneficie para todos, sino determinados bolsillos de determinadas personas, de determinados partidos políticos, ¿no? De ultraderecha. Un primer momento tiene que ver con la fake news cuando recién aparece la COVID-19 y se negó su existencia, o se dijo en todo caso que esta era sumamente inofensiva, ¿no? Y para esto cito, por ejemplo, a un médico en Juliaca que dice: me ofrezco voluntario en el Perú para ver si el dichoso coronavirus puede matar gente y crear una epidemia en nuestro país, ¿no? Ahora, quiero subrayar que estas noticias tienen apertura en medios de comunicación. Y estos medios de comunicación tienen relación directa, primero no solo con una ideología o modo de pensamiento que es de ultraconservador, sino con partidos políticos. Es más, de quienes voy a hablar son actuales y excongresistas de partidos como el Partido Fujimorista, partido de ultraderecha en el Perú, que ya ha gobernado bajo una suerte de dictadura en el país por 10 años. En Canal Willax, que es un canal de televisión por cable, que se ha autoconvencido de ser el adalid de la libertad, por ejemplo, salió un médico llamado Tomás Borda, que es un médico que ha tenido programa propio en Señal Abierta. Él decía:
Cuando dicen coronavirus, lo primero que pienso es exageración. Uno no puede desarrollar la enfermedad y contagiarse, pero es el sistema que tiene la capacidad. Estos comentarios, por supuesto, no abruman y obviamente pues, el audio. cuidaba y decía que esto. Entonces voy a bloquear la cámara, ¿de acuerdo? Okay, gracias. A ver. En el momento no te podemos escuchar. No sé qué hice. Un ratito, por favor. ¿Cómo hago esto? Terminó. ¿Qué hago? Bien. ¿Se me escucha en este momento? Sí, mejor. Ya. ¿Bloqueo la cámara o, a ver, díganme ustedes, ¿ha habido demasiada interrupción o solamente ha sido por un momento? Por un medio minuto aproximadamente. Ya. Si vuelve a ocurrir, bloqueo la cámara, ¿de acuerdo? Inmediatamente. Ok, entendido. Gracias. Estaba comentando de que son 4 momentos en torno a las fake news. El primer momento tiene que ver con la negación de la existencia de este virus, ¿no? El segundo momento tiene que ver con donde determinados medios de comunicación vinculados no solo con una modo de ideología, sino con partidos políticos determinados que han ocasionado finalmente, como vemos en estos momentos actualmente, la caída de un determinado gobierno y por supuesto las muertes de más de 60 personas, tiene que ver con un momento en donde se dijo que la ivermectina o hidroxicloroquina era capaz de defendernos de la COVID-19. Eso no tendría nada de malo en la medida de que seguramente uno lo consuma y uno se quede en casa, o en todo caso, si no tiene la posibilidad de estar en casa porque tiene que trabajar, tenga el cuidado necesario para no contagiarse. Pero no ocurría eso. La población se confiaba demasiado. Y ciudades como Loreto o Chincha, en donde más personas se inocularon ivermectina, son ciudades en las que hubo más contagios y más muertes. Quiero destacar esto. La falsa esperanza, en todo caso la confianza, una supuesta cura, terminó matando más personas. ¿Quiénes son los responsables? Los medios de comunicación. Y por ejemplo, Radio Exitosa, una radio famosa a nivel nacional, mediante el gerente del laboratorio de Farber, dijo que no hay peligro de usar la ivermectina y que es como un chaleco antibalas, ¿no? Y que podría cubrirte hasta por 30 días de la enfermedad. En otro medio de comunicación, la industria, en Trujillo, Gustavo Helera, médico, señaló que en Chanchamayo habían apagado el foco infeccioso donde empezó la pandemia en la capital y luego en la Policía Nacional y lo están apagando en todo el Perú. Nuevamente, un engaño, ¿no? Eso también sucede en distintas partes del Perú. Por ejemplo, en Chincha había personas que tenían una suerte de caravanas y decían, se invita a que se escuche recibir gratuitamente ivermectina, ¿no? Y a los vecinos que sí creen. Y esto hizo que se formen colas y que incluso inocularan a los pequeños niños, ¿no? Otro caso está, por ejemplo, en Loreto, que ya lo dije, ¿no? Donde 5.000 personas se suministraron y, por supuesto, hubo una gran incidencia de contagios y muertes. En el caso de Trujillo, el alcalde, por ejemplo, de Moche, llegó a decir que el dióxido de cloro, además de protector, resolvería problemas de erección sexual. Me dicen que tenía problemas antes de erección y ahora recuperó mi potencia sexual, señalaba, ¿no? Como queriendo parecer de repente un tanto Bolsonaro, que habla mucho de estos temas, ¿no? El tercer momento tiene que ver con la respuesta negativa, ya no a la existencia de la COVID o la ivermectina, sino tiene que ver con la respuesta negativa a una particular vacuna, Sinopharm. Fue la vacuna que llegó al Perú inicialmente, y esta vacuna llegó de la mano de Francisco Sagasti. El éxito de vacunar a la población de Sagasti era un golpe contra los partidos que querían sacarlo, principalmente el partido fujimorista y otros partidos de derecha, ¿no? Que en realidad son la misma cosa porque se intercambian de partido, pero todos piden lo mismo y se unen para tomar decisiones. Los medios de comunicación, nuevamente, vuelvo a repetir, el canal Willax desestimó la eficacia de esta vacuna. Beto Ortiz, un periodista famoso a nivel nacional, llegó a decir que tenía una eficacia solo del 11 al 33%. Tuvo una mala lectura de lo que era la vacuna y esta mala lectura convenció a muchos de que no era eficaz.
Al día siguiente, por supuesto, se le criticó y se le dijo que había tenido una pésima lectura de lo que era Sinopharm y que esta eficacia era la eficacia, había leído al revés los resultados y que había una mala intención en realidad en torno a esto. Nuevamente, en el canal Willax en el 2021, se dijo, un congresista actual del Partido Fuerza Popular, en este momento dijo, hay que partir de nuevo con la vacuna Pfizer, hay que cortar con Sinopharm. Ha habido corrupción, la corrupción ha manejado todo. Eso tuvo como consecuencia más muertes. Meses pasaron sin que la vacuna para evitar la COVID funcionara o se inoculara, se administrara. Jaime Bailey, otro periodista famoso en el caso peruano, llegó a decir, presidente Sagasti, la vacuna china proviene de una sociedad sojuzgada por una dictadura totalitaria de partido único. Entonces las vacunas chinas merecen suspicacia porque proviene de una sociedad que no es libre, ¿no? O sea, hay muchos casos. El diario Express, un diario de ultraderecha también, llegó a decir cuáles son los 73 efectos adversos de la vacuna Sinopharm, ¿no? Y uno de estos comentarios del diario decía, los fabricantes de psicosociales y de lenguaje engañoso para manipular la conciencia social de los pueblos los quieren someter al nuevo orden mundial del mal. Han acuñado el título peyorativo de antivacunas a los que debidamente informados han descubierto lo que las vacunas nos vienen haciendo hace décadas y que son genocidas. Habiendo investigado los supuestos antivacunas y los provacunas, hemos llegado a la conclusión de que la cordura intelectual y moral las tienen los primeros intactos, los antivacunas, y que los segundos la han perdido por ser parte de la organización genocida mundial que está imponiendo falsas vacunas, ¿no? El cuarto momento viene cuando ya llegan otras vacunas, Pfizer, AstraZeneca, además de Sinopharm. Ya no había queja en decir que esa vacuna no sirve. El problema fue que empezó a decirse, tengo derecho a no vacunarme. Y con esto voy a acabar esta primera parte, rápidamente, tengo poco tiempo. Y se empezaron a desarrollar vacunatorios en todo el Perú, ¿no? O sea, para que pueda finalmente haber la posibilidad de vacunarse, ¿no? No había ningún problema. Pero empezó a decirse que la vacuna era peligrosa porque estaba alterando tu ADN o que habían chips de control humano, inclusive, ¿no? Excongresista, nuevamente, Fuerza Popular, Chagua, llegó a decir que no nos engañemos, hermanos, nos están haciendo daño, están matando a la población. El objetivo de vacunarte es matarte. ¿Por qué hacen esto? Menos vacunas, más víctimas, más muertes y puedo golpear al gobierno de turno, ¿cierto? Beatriz Mejía, una defensora, abogada defensora del movimiento antivacuna, llegó a decir que había una vulneración contra los derechos, ¿no? Una vacuna, y dice ella, que solamente garantiza protección y no inmunidad, es un atentado por donde se vea. O sea, llegó a desnaturalizarse incluso el objetivo de la vacuna, ¿no? El diario Expreso y el diario Willax, por un gran tiempo, empezaron a dinamitar contra el uso de vacunas, convenciendo a la población de que no se vacune, ¿no? Se llegó a hablar de los antivacunas como una organización mundial por la vida. Y se empezaron a repartir una serie de volantes y caravanas en contra de la vacuna, que decían, ¿quieres morir vacunado? Salva tu vida, no te vacunes. ¿Sabes por qué? Más de 20.000 muertos por las vacunas hay en el mundo. ¿Morirás como un esclavo o lucharás por tu libertad? Recuerda que para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Medios de comunicación como Radio Los Andes, de Villa El Salvador, Distrito Popular de Lima, Grupo Máxima Radio, TV Cañete, TVO en Piura y muchos otros más, tengo una lista larga, fueron parte de esta suerte de desinformación. Termino esta parte en donde uno de ellos llegó a decir, estoy dispuesto a perder la vida por no vacunarme. Es la necropolítica. Convencer a la población de que esté dispuesta a morir para no vacunarse es la necropolítica, ¿no? Y ahora termino esta parte con sospechas, solamente con 3 personajes. Uno de ellos, Margot Palacios, promotora de la ley, congresista, que se vacunó, pese a decir que no se vacune. Ella dijo que fue porque no le dejaban subir a un avión. Segundo caso, un conductor televisivo de incidencia nacional que decían que no se vacunen y que a él lo segregaban por no vacunarse. Juan Francisco Escobar. Se descubrió que se había vacunado. Cuando se le dijo, ¿por qué te vacunaste si tú no crees en las vacunas? Él dijo, es algo privado, un delito aplaudido por rojos como tú, pero no soy un funcionario público y no le debo cuentas a nadie. Y el último caso, de un abogado antivacuna muy importante, Lucas Jersey, que hablaba de que no había que vacunarse, sin embargo, se había vacunado. Lo peor de todo es que mintió diciendo que se había vacunado en Estados Unidos y le administraron una vacuna antes de tiempo. Estuvo dentro de esta mafia de los que vendían vacunas. O sea, los antivacunas no creían ni siquiera en que las vacunas nos hacían daño. Querían vender esta verdad a los más pobres, a las personas más desinformadas, evidentemente, para que mueran más y de esa manera pues el gobierno terminara cayendo. Esa es la primera parte que quería establecer. 5 minutos para la segunda y última,
que conversé con Cecilia, estuvimos coordinando sobre estos casos y hablamos de la necesidad de también establecer relaciones con lo que era la reforma agraria o momentos antes de la reforma agraria y también una, si no crítica, reflexión en torno a lo que decía Wallerstein. Entonces, para eso he escogido algunas citas en torno a lo que dice o plantea Wallerstein y también algunas reflexiones en torno a lo que sucede. Una de las cosas que se han dicho es que el gran error, y hasta hace poco tiempo yo lo decía también, pero la lectura de Wallerstein me ha hecho pensar bastante en lo que es su teoría del sistema mundo, tiene que ver con que el caso peruano, hemos tenido nosotros un sistema precapitalista, se le llama, o feudal, durante mucho tiempo. Para decirlo de manera sencilla, desde la independencia del Perú, la población indígena y negra, que era la gran mayoría del país, fue sumamente maltratada, esclavizada, soslayada, segregada, ¿no? En el caso de la población indígena se le llamó yanaconas, que es una suerte de esclavitud, pero con ciertos derechos, principalmente evangelizadores, que se desarrolló en la parte de la sierra de manos de un señor llamado Gamonal. Eso se desarrolló con bastante fuerza a partir de 1896, donde llega al poder un presidente que le da todas las facilidades a la oligarquía peruana, que empieza a exportar algodón, empieza a exportar minerales, y empieza a exportar incluso caucho, que determina la muerte de 50.000 indígenas en el Putumayo, territorio antes peruano, ahora colombiano. Todas estas muertes y por supuesto maltratos que se da a través del llamado enganche o yanaconaje, o en este caso las correrías, que es la muerte de cientos de miles de personas en el caso de la selva peruana, responden pues a un mal sistema, no capitalista o precapitalista. El propio Mariátegui habló de que nosotros tenemos un sistema feudal, no capitalista. El error de esto radica en que la visión precapitalista feudal, en el caso peruano, se creyó que era parte de un sistema aislado del capitalismo. Se creía que el capitalismo del Perú no se desarrollaba por la mala práctica y no nos dimos cuenta que estábamos en un sistema mundo, en una etapa en corte imperialista, en la que dependíamos de países como Inglaterra, posteriormente Estados Unidos, en un sistema en el cual nuestro pseudo-feudalismo o precapitalismo era parte del capitalismo ya instalado. Una de las críticas que justamente Wallerstein plantea esta idea de creer que el capitalismo es un fenómeno muy moderno, es un fenómeno muy de aquí y ahora, en realidad es un fenómeno que viene desarrollándose desde los albores de la noción o mención de lo que implica o significa la modernidad, ¿no? Y esto nos lleva a la idea o a la crítica o a la confusión de lo que representa efectivamente la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es un principio que da pie al trío homotético, en todo caso a las ciencias sociales como la sociología, entre otras ciencias, que plantean la idea de que la modernidad pues es el objetivo final, pero la modernidad es la visión o la perspectiva de determinados países que siempre han estado mucho mejor que los países latinoamericanos o los países en vías de desarrollo. Y los países en vías de desarrollo no van a poder llegar a lo que estos otros países porque el sistema económico en el que nos encontramos, el sistema económico capitalista en el que nos hallamos, va a impedir siempre que podamos llegar a ese lugar o a ese espacio, porque primero, como decía Quijano, no pertenecemos a esa epistemología de vida o epistemología histórica, o en todo caso contextualización histórica. Y en segundo lugar, porque esos países dependen de nuestro atraso, dependen de nuestras crisis económicas y en términos generales dependen de la explotación con la que se someten a los trabajadores, trabajadoras, mujeres, niños, y en términos generales a través de una serie de pensamientos o formas de pensar en torno a la modernidad que nos hacen creer que algún día llegaremos a ello, ¿no? Creo que es la principal crítica de la que quería hablar. Hablar en torno histórico de lo que representó el Perú en esos años resultaría muy largo, pero hay diferentes momentos en realidad que esto implica, ¿no? Por ejemplo, en 1965 mueren varias personas, hablaba Cecilia de los bombardeos. Hubo dos momentos que yo recuerdo bastante bien. 1932, cuando Trujillo es bombardeado por el presidente Sánchez Cerro para acabar con los apristas, ¿no? Una población, que es un grupo político que estaba a favor de la clase obrera. O 1965, cuando un paladín de la democracia, el día de hoy reconocido como tal, Fernando Belaúnde Terry, bombardea a una población indígena de la selva peruana por defender
la naturaleza o defender o impedir la tala de árboles, ¿no? Entonces, el modo en que el capitalismo se ha desarrollado no es algo muy actual. Nosotros creemos que el capitalismo tiene una cara buena y que esta cara buena llegará al momento en que todos nos esforcemos conjuntamente. Eso es falso. El capitalismo ya ha venido desarrollándose desde incluso antes de la presencia de la República en el Perú, desde la época virreinal, desde el siglo, para ser exactos, XVII. Y eso lo plantea bien Wallerstein en su libro El moderno sistema mundial, en sus 3 tomos, ¿no? Termino entonces con esta relación entre necropolítica y crítica al capitalismo, tratando de establecer la cita de Bembe, de quien también habló Cecilia, ¿no? Hacer morir, hacer morir y dejar vivir se ha convertido en la nueva forma de control, desestructurando los límites entre la vida y la muerte en un mundo moderno mercantilizado en el que se reifica el cuerpo. Y más aún, como dice la cita de Bembe, hay una precariedad de miles de parias que ocupan los márgenes de la sociedad, invisibles al habitar no lugares como hospicios, calles, en manos del necropoder. El necropoder se desarrolla entonces, es una forma de desarrollo del capitalismo, pero en esas otras zonas como el África o Latinoamérica, en donde no podemos ver hacia el capitalismo como una posibilidad, porque mientras ese exista, vamos a seguir subyugados bajo una suerte de telaraña mental o fantasía imposible, que es pues la modernidad. Esta forma de pensamiento nos ha llevado a una crisis y lleva incluso a las universidades, colegios, escuelas a una gran imposibilidad de poder saber qué es lo que tienen en manos o lo que se desarrolla en nuestros países. Y van a haber políticos seguramente, grupos económicos que no van a permitir que así suceda, porque en el caso peruano, como lo he demostrado, la necropolítica y la información es constante. En el caso peruano, el 85% de los medios de comunicación los tiene Grupo de Comercio, que es dueño de todos estos canales y grupos que he mencionado hace un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerjes. Bueno, tenemos el chat por si alguien quiere hacer alguna intervención, bueno, mediada por el chat. Y si no, quienes quieran realizar algún comentario, vamos circulando la palabra, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos un límite de tiempo hasta la 1, ¿sí? Nos podemos quedar un poquito más, pero no mucho más. Emilio, si no hay nadie pidiendo la palabra. Ah, no, ahí está Miguel Ángel, que pide. Vamos con Miguel Ángel Arrieta, ¿te parece? Sí, buen día a todos y a todas. Me quedé muy conmocionado con la cantidad de conceptos que nos acercó Cecilia y me permitió establecer comparaciones con otras políticas públicas de vivienda desarrolladas en estos últimos periodos y que tienen muchas de estas características y de estos enfoques ideológicos que son fuertemente clasistas. La verdad que muy buena la investigación, la saludo, considero que son aportes muy, muy buenos y pongo un ejemplo que fueron las políticas de vivienda que se llevaron adelante también en la provincia de San Juan, que realizaron un traslado de comunidades que estaban en los alrededores de la zona céntrica, que se habían transformado en zonas urbanas marginales y que muchas de las características que ella menciona en el traslado de estas comunidades se vivenciaron de la misma forma y con muchos actores intervinientes que se repiten. Policías, camiones los camiones de recolectores de residuos, que son los que se encargaban de trasladar los muebles desde los asentamientos hasta las nuevas viviendas, la destrucción total de esos asentamientos, de esas viviendas precarias, que estaban muchas de ellas desde los años de los 70, la destrucción total, o sea, pasarle con las máquinas de vialidad provincial por encima, el traslado en los camiones de la basura de los muebles de la familia y de sus pertenencias, y la llegada a estos lugares donde, bueno, se los volvía a ubicar como un gueto detrás de un plan que para el caso de la provincia de San Juan consistía en nutrir 2 circuitos electorales que tenían poca población y que hoy son los que definen el esquema electoral. Son los 2 circuitos electorales que aseguran
el 70% de votos del oficialismo provincial. Hacer esa pequeña comparación y decir que estuvo muy excelente la intervención y que brindó muchos conceptos para poder ampliar los análisis que se pueden hacer de estas políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Aprovecho a leer un par de comentarios que están en el chat, que van, algunos solamente porque están en la misma dirección. Excelente exposición de Cecilia, fuertemente documentada, mereció agradecimiento por su presencia en este ciclo, de parte de Constante Patiño. Alfredo Salmerón dice: de gran relevancia social los temas abordados tanto por Cecilia como por Jerjes. A los latinoamericanos nos hermanan, entre otras cosas, las terribles formas de violencia sutiles o brutales que el capitalismo nos ha venido imponiendo históricamente, destacando los ejercicios sobre los pueblos indígenas. Nancy Echar dice: estamos viendo diferentes expresiones de la violencia capitalista utilizadas por la dominación. Constante Patiño dice: coincido con la lectura que hace Jerjes, en particular con aquello del llamado Estado prefeudal, cuando es una etapa aparte, producto necesario del capitalismo. Argentina también tuvo experiencias de la postura antivacuna, hasta un caso judicial llevado encabezado por Elisa Carrió, que también se vacunó. Ahí pide José Luis Ronconi. Adelante, José Luis. Bueno, desde ya muy agradecido, no solo por la invitación, sino por las exposiciones que, bueno, han mostrado violencia prácticamente explícita. Yo digo, en mi región, la violencia por ahí, en algunos momentos sí se explicita. Por ejemplo, hace poco hubo toma de tierras debido a la crisis habitacional que hay en la región, los alquileres carísimos, el acceso a la tierra muy limitado. Y bueno, se procedió desde el poder político con topadoras, ¿no? Policía, criminalización, bueno. Hay una violencia no tan explícita, que es, por ejemplo, la producción petrolera en la región ha dejado cientos, diría miles de pozos abandonados, pozos ya no productivos, y no han asumido el costo del sellado de esos pozos, lo cual torna peligroso el uso de tierra sobre esos pozos, ¿no? El uso de la tierra. Ha pasado que kilómetro 8 de nuestra ciudad, un dato: la ciudad de Comodoro Rivadavia se conocen los barrios como kilómetro 5, kilómetro 3, kilómetro 8, porque viene del asentamiento de los yacimientos, ¿no? Entonces, tenemos kilómetro 27, kilómetro 20, bueno, podría seguir. Yo a lo que voy es que hace poco justamente hubo un análisis de Marcelo García en el extremo sur, donde entrevista e investiga y logra un número. Por ejemplo, hacen falta 3.000 millones de pesos para el sellado de esos pozos, y bueno, toda la ciudadanía que tiene problemas de alquiler, problemas de acceso a la tierra, viene padeciendo justamente de la carencia de un programa que involucre, por ejemplo, a las que se apropiaron de ganancia por dejar de sellar, para facilitar de pronto que haya tierra pública, ¿no? Que haya tierra. Yo vivo en un barrio que es cooperativa, y que tuvimos problemas, por ejemplo, el día de hoy, que no tenemos gas, porque había pozos que no estaban sellados, cercanos al barrio. Entonces, el gas nuestro es un gas carísimo, envasado. Estamos hablando de, a fin del año pasado, 75.000 pesos por mes si querías calefaccionar la vivienda. Bueno, y como eso van surgiendo, pero quiero decir, marcar que a veces es muy explícito la topadora pasando por las precariedades que pudieron lograr armar en el momento de la toma aquellos que necesitan tierra y vivienda, o esa cosa invisible de la empresa que se retira logrando ganancias multimillonarias sin responder socialmente por el modo de producción que utiliza. Básicamente quería marcar eso y de ya agradecer lo que nos han estado enseñando y mostrando
la compañera y el compañero preopinante. Muchas gracias. Bueno, muchas José Luis. gracias por las participaciones. Estamos con muy poquito tiempo. Yo quiero, en nombre del Centro de Pensamiento, luego le doy el cierre a Emilio, pero destacar las dos presentaciones. Es un ciclo que yo estoy muy gratificado por el ciclo. Este es el segundo encuentro de 6 encuentros que vamos a tener sobre el tema de violencia en las ciudades, una mirada desde el marxismo, y creo que lo que hemos traído hoy a la discusión, bueno, brillante, lo dicen las compañeras, los compañeros en el chat de viva voz, tanto Cecilia como Jerjes nos han dado un panorama en esto que fue violencia en ciudades, 2 casos paradigmáticos, y nos hablan de Argentina y de Perú, de Chaco y de ciudades que mencionó Jerjes, y de una problemática que atraviesa toda América Latina y el Caribe. Contarles que tenemos 3 compañeros, compañeras habitués de nuestras presentaciones, Bambina, Alejandro, Hugo Adrián, que en este mismo momento están en la puerta de la legislatura en Mendoza, acompañando la movilización de los pueblos originarios, protestando contra la barbaridad de la legislatura mendocina, desconociendo la tradición de los pueblos originarios en nuestros territorios. O sea que esta historicidad que hizo Cecilia, brillante para asociar la acumulación primitiva del capitalismo en la Argentina, y que Jerjes recién cierra aludiendo a la concepción del sistema mundo como todo el proceso de colonización, conquista y luego la independencia política de los pueblos de América Latina estuvo subordinado a una lógica de acumulación capitalista que en definitiva es lo que acontece hoy. Por eso ese relato histórico para Argentina, Chaco, Resistencia, Machagay, Napalpí, traído al presente, y el relato de Jerjes que termina con este golpe tan fuerte con Castillo preso, y esta situación en Perú nos demuestra cómo este sistema capitalista organiza las ciudades y la civilización en función de la tasa de ganancia y no en función de las necesidades de nuestros pueblos. Así que desde ya muy contentos, muy agradecidos. El tema va a seguir en próximos encuentros. Lamentablemente, Juan Pablo, estamos sobre el cierre. No sé si es breve, hacemos 1 minuto con Juan Pablo y después le damos a Emilio para el cierre de la jornada. Juan Pablo, muy breve, y le damos a Emilio. Solamente decir que todo eso se da no solamente en los pueblos originarios, sino también en todos los sectores marginales alrededor de los ríos, en el caso hasta de San Luis. Y en el caso de Córdoba, cuando creo que se sacó eso que estaba, el barrio que estaba sobre la Vélez Sarsfield y se llevó hacia otros lugares, erradicando a todos los que tenían su manera de vivir en un lugar. Eso solamente. Gracias, Juan Pablo, y le damos a Emilio para cerrar la jornada. Sí, solamente agradecer sinceramente las exposiciones, por el tiempo brindado, por la participación, la presencia de todas las personas que están hoy presentes, y recordar que seguiríamos la semana que viene con el ciclo, martes 25 de abril a las 10 de la mañana, el profesor Javier Cristiano va a presentar bajo el siguiente título su exposición: El capitalismo y la violencia sobre el tiempo. Así que bueno, quienes puedan, quienes les interese, los esperamos acá. Y nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos también por la escucha y los comentarios. Así que me llevo ahí el compañero de San Juan, Comodoro Rivadavia, sobre San Luis. Creo que hay muchas conexiones con el capital que tenemos que seguir pensando. El despojo constante en los distintos territorios. O sea, todo tiene aire de familia.
todo se parece mucho, así que bienvenidos sean estos espacios. Saludos. Y gracias por la invitación. Gracias a todos. Adiós, gente. Muchas gracias.